Hey, muy buenas a todos, espero estén muy bien hoy. Hoy en 100 formas para hacer grabado vamos a ver separación a color por encaje. Lo podemos simplificar un poco en separación de colores por rompecabezas, ya que lo que vamos a hacer en este tipo de piezas es generar un diseño de grabado el cual tenga diversos colores o una paleta de colores limitados donde cada uno de estos se separe y se entinte aparte para luego unirse. Piénsalo como su nombre lo indica, como un rompecabezas, donde cada pieza, en lugar de ir montada una encima de la otra para dar un color, van justo al lado, cada una teniendo un color, tonalidad o intensidad diferente. Sé que puede ser un poco difícil de comprender a la primera ya que lo estoy explicando, pero una vez avancemos lo podremos ver mucho más fácil. Piénsenlo como en el segundo grabado que hicimos de separación de color, donde cada una de las piezas al principio las separé y luego lo que hice fue unirlas en una matriz. Lo único que esta vez, en lugar de unirlas en una sola, vamos a tener cada una por separado. ¿Para qué material necesitamos para hacer esta técnica? Pues principalmente vamos a necesitar nuestros lápices, lápices para poder realizar nuestro dibujo junto con lapicero para definirlo y papel calca para traspasarlo. En este caso yo voy a estar utilizando este de acá. Aparte de eso, para separar o poder generar el grabado en nuestro cartón, vamos a necesitar tijeras, exacto, gubias, cúters. Aparte de eso vamos a necesitar el cartón. El cartón lo pueden variar, en este caso yo tengo este que es bastante delgado, que es el que utilizamos para hacer los dos anteriores grabados en cartón, que es el de separadores de botella, pero en este caso me voy a estar también ayudando de este delgado que es es recuperado de la parte trasera de un blog. Este me va a servir a mí como soporte. Materiales extra que podemos llegar a necesitar: pega, cinta adhesiva, tinta. En este caso yo puedo estar ocupando esta tinta china. Esto sencillamente va a ser para yo poder realzar la imagen y que se aprecie mucho mejor en la cámara, junto a barnices y diluyentes. Diluyentes pueden llegar a ser thinner, querosene, gasolina, benzol, cualquier material graso que nos sirva para diluirlo. Esta técnica pues se basa, como ya lo expliqué en el principio, de que en lugar de superponer los colores para generar uno nuevo, como podría realizarse en la cuatricromía o por la superposición, en este caso los colores siempre van a estar unidos uno al lado del otro. ¿Qué va a pasar? Que al principio vamos a tener nuestra matriz toda separada por piezas, pero a la hora de imprimirla estamos juntando tomando en cuenta de que cada una tiene que calzar perfectamente con la otra. Es una técnica que lo mejor es realizarlo en una sola pieza, es decir, yo agarrar esta pieza única y de aquí yo sacar todas mis piezas de la matriz, no hacerlas por separado, ya que estas pueden llegar a tener desperfectos. Ya puede ser o porque el lápiz afincado más en un lado y quedó más grueso, porque a la hora de cortar nos fuimos en una por un lado, o que hicimos uno un poco más grande que la otra, cosa que nos puede llegar a afectar mucho a la imagen. Así que les recomiendo buscar primero que nada un cartón lo suficientemente grande que cumpla con las dimensiones de su diseño, para luego este es el que vamos a intervenir. Bueno, entonces dicho todo esto, lo que voy a hacer es limpiar mi mesa, prepararla y realizar el dibujo que vamos a plasmar.
Bueno, como pueden apreciar, ya aquí tenemos la pieza totalmente transferida a mi cartón, que va a ser la base de mi matriz. Ahora, el paso siguiente a partir de esto es comenzar a arreglar imperfecciones o detalles que yo vea que me pueden llegar a afectar a la hora de hacer mi grabado. ¿Cómo yo determino esos detalles? Los detalles se ven en la facilidad que me da a mí para grabar. Por lo menos, yo me di cuenta que a la hora de hacer el dibujo, sí es muy bonito que aquí nada más hay un triangulito y todo. Pero cuando yo lleve esto al grabado, tengo que pensar que esta pieza me va a quedar completamente por separado. ¿Qué puede pasar con esta pieza? Pues que se me dañe, que se me ensucie, ya que no tengo suficiente superficie para agarrarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Modificar el grabado. En lugar de dejarlo hasta acá, lo que vamos a hacer es sobresalir un poco más la pieza. La vamos a alargar un poco. Esto lo mejor es hacerlo pues con escuadras, reglas, que nos ayuden. En este caso, si yo me ubico acá, que quede totalmente recto. Y acá, utilizando esto, medimos. En este caso la voy a subir casi que 1,5 cm. A ver. 1 cm justo la subí. La subiría un poco más al 1,5 cm, pero ya aquí tengo la suficiente superficie para separar es la cola de la ballena y que me queden unidas tanto esta parte como esta de acá. O sea, ya aquí no voy a tener el peligro de tener un solo triangulito que lo voy a ensuciar a la hora de tocarlo, de acomodarlo. Cosa que a la hora de hacer el grabado nos va a facilitar mucho, ya que si yo quiero integrar esta pieza, primero, ¿cómo le haría para entintarlo con rodillo? Ya que es extremadamente chiquita, apenas le pase el rodillo me la voy a llevar. Cosa que no tendría ningún sentido a la hora de entintar. Entonces por eso, a la hora de hacer este pequeño amago acá, pues nos va a facilitar mucho el trabajo. Segundas cosas que estoy viendo, pues algunas piezas, algunos detalles mínimos, por lo menos aquí lo que va a ser la zona del tridente, no, el tridente no, esto se llama arpón, que a pesar de que está muy bien hecho para que tenga espacios de apoyo, me da miedo aquí a la hora de sobresalir, ya que me va a terminar generando dos piezas muy irregulares y tengo que tener mucho cuidado a la hora de insertarlas. Como esto va a ser un corte que va a ser de una sola pieza, no va a haber prácticamente problema a la hora de realizarlo, ya que las piezas se cortan casi siempre que por separado. Incluso pedazos de piezas que yo vea que me van a estorbar, como va a ser esta parte de acá, a la hora de hacer el grabado no la voy a tomar en cuenta, ya que incluso la puedo llegar a descartar dependiendo de los colores que yo quiera. En mi caso, como la ballena o la parte de la cola quiero que sea completamente blanco, o sea, eso no va a tener ningún tipo de color. Si yo lo elimino no me va a afectar en nada a la hora de realizar el grabado. Cosa que sí me va a afectar es a la hora de hacer la venda. Mantener esa figura sí me puede llegar a costar un poco. Pero bueno, eso ya son detalles que hay que ir puliendo a medida que uno vaya haciendo el grabado. Ahora, el paso siguiente, allá transferir nuestro dibujo y arreglar las imperfecciones de técnicas de grabado, lo que vamos a comenzar a hacer es a separar las piezas y agregar la textura. Para la textura yo me voy a estar ayudando del propio cúter junto con no sé cómo llamar esto, un alambre que me sirva para hacer la suficiente presión a la pieza en esa zona para generar una marca, ya que esta marca a la hora de yo hacer el grabado, una vez en barnice, me va a hacer que esa zona quede en blanco. Si no, también por ejemplo, yo estas líneas que ustedes ven acá negras las quiero que sean blancas. También puedo agarrar con el exacto y cortarla por encima con mucho cuidado, una línea muy fina, o incluso con una gubia darle. Quizás a la hora de explicarlo sea un poco más difícil, pero bueno, en el momento que comience a trabajar van a ver cuál es el resultado final. Ahora, dicho todo esto, lo que yo voy a hacer es comenzar a trabajar con el corte de toda la pieza.
Ok, como... Uy, pegué un grito sin querer. Bueno, como ya lo que hice fue recortar las piezas principales, lo que hago es agregarle la segunda base de cartón para darle más resistencia. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo bajo presión para que la pega se compacte y se terminen uniendo las dos piezas. La voy a dejar metida en una prensa y bueno, sigo mañana con esto. Bueno, pues aquí como podemos observar ya tenemos la pieza unida, pasó toda la noche bajo una presión. Tiene una mayor dureza, eso es obvio, ya que está pegada, son dos piezas de cartón pegadas. Ahora lo importante es comenzar a hacer la cantidad de detalles que queramos para nuestra pieza. En mi caso por lo menos a resaltar las líneas del traje de marinero, a sacar un poco lo que es la textura del agua. Y esto lo voy a aprovechar de hacer antes de separar las dos piezas, ya que esto va a implicar que va a ser más resistente a la hora de hacer los cortes, ya que si yo la llego a separar, me puede ocurrir de que sin querer a la hora de hacer presión termine generando un corte innecesario, cosa que me podría llegar a dañar la pieza. Entonces pues agarramos las herramientas y comenzamos. Yo en este caso voy a comenzar por el agua, ya que es la que tiene líneas un poco más finas y la que más problemas me puede llegar a dar en un futuro. Así que bueno, comenzamos con esto. Una cosa que me pasó mientras hacía el grabado es que comencé a notar que se estaba comenzando a despegar algunas zonas. Entonces, para evitar que esto nos pase, lo que hice fue agregarle una pequeña capa de barniz, la que me ayudará a que se compactaran todas las fibras que tiene el cartón, evitando que estas salieran volando a medida que iba grabando. Aunque al principio lo apliqué solamente en el agua, ya que era donde estaba presentando problemas, cuando comencé a grabar la parte del brazo, no sé cómo llamarle eso, la parte interior del abrigo, pues comencé a ver que esto se estaba despegando muy fácilmente y no entendía el por qué pasaba. Entonces, para evitar eso, lo que opté fue, por eso, aplicar una capa de barniz por toda la pieza, dejarla secar durante un buen rato, tardó como más o menos una hora, aunque la capa de barniz se puede ver que está absorbiendo bastante, en verdad era muy poco lo que le estaba aplicando, ya que aplicaba una gota y la comenzaba a esparcir todo lo posible, hasta que se cubriera todo. Luego de que se secó, pues bueno, aquí la vemos, se ve un poco más resistente y volví a comenzar a tallar. A pesar de que ahora fue un poco más difícil ya que presentaba mayor resistencia el cartón, me ayudaba a mantener una línea mucho más controlada y evitar que salieran las pelusas de cartón, aunque igualmente seguían saliendo en algunos lugares. Pues dicho esto, lo único que hice fue seguir con el grabado, sacando las zonas de blanco que quería mantener en el traje, agregando las texturas que veía necesaria y poco más. Acá adelante el video se cortó, pero lo que hice fue aplicar una capa de pega con agua a toda la superficie que ya había socavado, ya que si le aplicaba el barniz directo, este no servía como pega y hubieron un par de zonas que se me comenzaron a despegar, como fue la oreja del capitán junto con la nariz, ya que la presión que le ejercí con el cúter fue mucha y esas zonas se estaban despegando. Para evitar que esto pase, lo que hice fue eso, agregar un poquito de pega diluida con agua. Esta obviamente a la hora de secar se iba a dejar adherir a las dos piezas, lo que le iba a dar mayor resistencia. Y como luego tenía que comenzar a separar las piezas, que es lo que vamos a ver a continuación, pues era urgente que hiciera eso, ya que si no me podía llegar a aplicarle mucha fuerza a la hora de tener que separarlas de nuevo de la pieza principal de cartón y terminar perdiendo todo el trabajo de grabado. Luego de esto comenzamos fue a separar las piezas y una vez terminé de separarlas todas, lo que hice fue aplicarle dos capas de barniz, dos por la parte de enfrente extra a la que ya tenía y una por la parte de atrás para evitar que se fuera a doblar hacia la zona del dibujo. La parte de separarlas hay que hacerla con mucho cuidado, ya que en este punto cualquier corte que lleguemos a hacerle a nuestra matriz va a quedar grabado. Y si
queremos mantener un color plano, pues no es mucho la idea de que nos llegue a pasar esto. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del video y como pueden ver aquí estoy aplicando una capa de barniz por todos los lados, incluso por los costados de la matriz, esto para evitar sencillamente que se llegue a despegar o dañar en un futuro. Y bueno, este es el resultado final. Como pueden ver, en este caso lo que yo hice fue ponerle un tape por la parte de atrás para mantenerla junta cuando vaya a irla a grabar. Que este tape obviamente luego se lo puedo separar y comenzar a grabarla entintándola con rodillo. Pero bueno, este fue el resultado final de esta pieza. Espero, bueno, el resultado final de la matriz. Espero les haya gustado el proceso. Comparta, comenta y suscríbete. Déjame en la cajita de comentarios qué técnica te gustaría ver a continuación. O si no te enteraste muy bien de algo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.